¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Proyecto para exonerar de descuentos a gratificaciones pasó a cuarto intermedio. Debate se reanudará hoy a partir de las 10 horas. Superintendente de Banca y Seguros anunció en el Congreso que jubilados de AFPs con renta temporal y vitalicia podrán desde este jueves retirar el 50% de su fondo previsional. En Comisión de Economía se inició debate de proyecto que modifica la actual tasa de mortandad para fijar los pagos a jubilados en el sistema privado de pensiones. Contralor informó que se halló responsabilidad en 27 funcionarios del Ministerio de la Mujer por compra y desaparición de pañales. Informe no incluye a extitulares Ana Jara y Carmen Omonte. En Comisión de Cultura, Sociedad Nacional de Radio y Televisión expresó su desacuerdo con propuesta para difundir 2 horas diarias de cultura en su programación. Vamos con las noticias. En su sesión vespertina, el Pleno del Congreso debatió los proyectos del Ejecutivo y Legislativo para exonerar de descuentos a las gratificaciones que perciben los trabajadores en julio y diciembre. Veamos cuál fue el resultado. Luego de un intenso debate donde el oficialismo defendió la propuesta de exonerar solo por 2 años los descuentos a las gratificaciones, mientras la oposición pedía la permanencia de las mismas, el proyecto de ley pasó a un cuarto intermedio a pedido del titular de la Comisión de Economía, Casio Guaire. Previamente, el congresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que E-Salud no podía argumentar que las deducciones perjudican su operatividad, dado que los ingresos percibidos, según la SUNAT, se han incrementado y que incluso juega en la bolsa de valores donde ha invertido 1.750 millones de soles, a lo que su colega Johnny Cárdenas replicó. E-Salud juega a la bolsa. O sea, en vez de construir hospitales, comprar medicinas, salvar vidas, aliviar la salud de sus afiliados, juega a la bolsa de valores. Dentro y fuera del Perú. Aquí está. Entonces, quien juega a la bolsa es porque le sobra la plata. Yo creo que esta es una información que no se ha dicho completo por un diario muy importante, ya que esta actividad E-Salud lo desarrolla por más de 18 años. Y aproximadamente desde el año 2010 al 2015 se dejó de percibir 4.646 millones. A su turno, Johnny Lescano saludó que en la propuesta se haya incorporado a los jubilados a quienes no se les beneficiaba con las exoneraciones de descuentos desde el año 2010. Me parece algo positivo porque los pensionistas que ganan una miseria van a tener un poquito más de plata para hacer sus gastos. Por su parte, el congresista Teófilo Gamarra dijo que la institución social dejaba de percibir alrededor de 850 millones de soles anualmente y que ello impedía la construcción de nuevos hospitales y el mejoramiento de su infraestructura. No hay hospitales en el país. Se han dejado de construir hospitales, se han dejado de ampliar de manera general a nivel nacional la construcción de hospitales por parte de salud. Las camas con las que en estos momentos presta los servicios de salud son las mismas, señor presidente. Finalmente, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, suspendió la sesión hasta las 10 de la mañana de este viernes. Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el pedido de medidas cautelares de protección realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, preso en el penal de Piedras Gordas 1 en Ancón. La noticia no cayó nada bien por el hall de los pasos perdidos, y es que el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la vida de Gregorio Santos corre peligro en Piedras Gordas y que se le debe otorgar medidas de protección necesarias, es un exceso que merece una respuesta por parte del Estado peruano. Bueno, yo creo que hay que apelarla, simplemente eso, apelarla y en la apelación sustentar el hecho de que su vida no está en peligro, tal como él asevera. Aquí da la impresión de que él presentó una denuncia y que el Estado peruano no se ha defendido adecuadamente. No ha demostrado que la vida del señor Gregorio Santos no está en peligro, que está en un penal con la seguridad del caso,
Y es algo que hay que sustentar. Quien también se mostró sorprendido fue el legislador oficialista Teófilo Gamarra, quien rechazó el pedido de la CIDH. Creo que esto revela desconocimiento, porque el señor Santos es uno más de los 75.000 internos, de los cuales alrededor de 40.000 se encuentran en estos momentos procesados y que están en los penales con todas las garantías y la seguridad. Acá no estamos hablando de que la vida del señor Santos esté en riesgo, creo que eso está garantizado. A su turno, la parlamentaria Natalie Condori solicitó reforzar la parte de la defensa peruana, con argumentos que puedan viabilizar las demandas presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que diferenciar bien las cosas. Cuando hay hechos de corrupción, por los cuales una de las causales que está siendo sometido Gregorio Santos, definitivamente no podemos estar y ponernos a la par con la corrupción. Aquí tenemos que ser frontales en eso y hay que saber diferenciar de una persecución política de una denuncia grave de corrupción. Eso es lo que hay que saber diferenciar. Y si el señor Gregorio Santos ha acudido a esta Corte Internacional, corresponde a la defensa peruana y a la oposición peruana cerrar las filas correspondientes. Posiciones contrarias tuvieron los legisladores Johnny Lescano y Héctor Becerril, quienes sugirieron acatar la resolución así no estemos de acuerdo. No lo veo grave, creo que debe el Perú cumplir la resolución, el proceso judicial deben seguir las diligencias, lo declararán inocente o lo declararán culpable, eso tiene que decir la justicia, pero yo creo que no es una resolución como para decir que nos descuidamos o que perdimos el caso. Hay siempre este tipo de discusiones respecto a los derechos humanos que en el caso no me parece muy grave, que hay que cumplirlo y que más bien el proceso judicial seguirá y establecerá, repito, si el señor Santos va a ser sentenciado por haber cometido delito o queda libre de todo cargo, eso lo determinará el Poder Judicial. Ahí, lamentablemente, nos guste o no nos guste, el país tiene que acatar lo que está manifestando esta comisión, porque lo contrario, esto va a llegar en 20 días a la Corte y ahí sí las cosas son más complicadas. Gregorio Santos es procesado por los delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita, tras ser acusado de delitos de corrupción durante su gestión como presidente regional de Cajamarca, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y sobre los nuevos audios difundidos por la prensa donde se escucha al dirigente Pepe Julio Gutiérrez presuntamente negociando el fin de la protesta en Islay, el congresista por la región Arequipa, Juan Carlos Seguren, manifestó que se sigue demostrando las verdaderas intenciones de quienes promueven la paralización en la zona. Agregó que lo más importante ahora es restablecer la paz. Bueno, a estas alturas no cabe duda alguna del chantaje, la extorsión que ha protagonizado Pepe Julio Gutiérrez, miembro de Tierra y Libertad del señor Arana, del mismo partido, y además aparentemente él era el vocero, pero había una actividad en banda, por decirlo de alguna manera, o una organización criminal para extorsionar, y todo este tema no tiene pues un halo ambientalista, sino un tema delincuencial de extorsión, y el objetivo era llenarse los bolsillos a costa de desarrollar el proyecto o impedir el proyecto a través de la violencia. ¿Cree que este escenario, más la visita que hizo ayer la gobernadora regional junto con la presidenta del Congreso a Islay para ir solucionando de a poco los problemas, empezando con, por ejemplo, la cosecha de arroz, sean el inicio de un proceso de paz para instalarse en la región? Mira, todos estamos en el mismo esfuerzo y yo creo que cuando hay coincidencia de objetivos, de intereses y una sumatoria de esfuerzos, al final se logra el objetivo. Porque a esas alturas lo relevante no es si va o no va el proyecto Tía María, eso se verá más adelante, eso se discutirá más adelante cuando se den las condiciones adecuadas para un debate y un análisis técnico al respecto. Hoy lo único importante, lo único relevante es que cese la violencia, que se instaure la paz, que se recupere la tranquilidad de la población del Valle de Tambo, que pueda reiniciar sus actividades económicas, que los niños puedan volver al colegio. Eso es lo único que nos preocupa hoy, eso es lo único importante y más adelante, repito, se verá o no la viabilidad del proyecto.
Y el Contralor General de la República, Fuad Kuri, informó que se halló responsabilidad en 27 funcionarios del Ministerio de la Mujer que estuvieron involucrados en la compra y destino de 8 millones de pañales en el año 2013, que perjudicó económicamente a dicha institución. El informe no incluyó a las exministras Ana Jara y Carmen Omonte. Un pedido para que el Ministerio Público acelere el proceso de investigación del informe técnico especializado entregado por la Contraloría General de la República a dicho sector sobre la supuesta irregular adquisición de pañales fue realizado por el titular de la institución, Fuad Kuri, ante los miembros de la Comisión de Fiscalización, donde dio a conocer detalles sobre el caso. La conclusión a la que llegamos es que merece una carpeta de control y que evidencia una serie de irregularidades en la compra de estos 8 millones y pico de pañales, por 6 millones y pico de soles. Por lo tanto, he escuchado con atención todas las preguntas y todos concordamos desde que los actos preparatorios, en la selección del proveedor, la determinación de los precios referenciales, en el almacenamiento, en la distribución, hay una secuencia, hay un común denominador. El proceso está plagado de errores. Kuri concluyó que los hechos detectados han generado que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se perjudique con 2.596.000 nuevos soles por penalidades no cobradas al contratista, pérdidas de pañales, entre otros. Antes hizo observaciones respecto de los actos previos, como determinar el valor referencial, toda vez que se cotizaron en una empresa de comercialización de alimentos que no tenía la capacidad de abastecer la cantidad del producto solicitado. Como nosotros no tenemos capacidad legal para llamar a Kimberly-Clark y pedirle las cotizaciones o las ventas que habían hecho al por mayor en ese momento, es una responsabilidad en este momento del fiscal a cargo de la investigación. Pues nosotros, nuestro mandato constitucional es vigilar los recursos públicos, pero no tenemos capacidad legal para investigar a los privados. También dijo que hubo observaciones en el otorgamiento de la Buenapro y bases del proceso de selección, así como de ejecución contractual al no cumplir con la entrega de pañales en los plazos determinados. Además, alertó de las malas condiciones de almacenamiento, antihigiénicas y por humedad. Durante el debate, algunos parlamentarios solicitaron que se invite a las exministras de la Mujer, Ana Jara y Carmen Omonte, y a la empresa proveedora implicada para aclarar las dudas y cuestionamientos de dicha adquisición. No había estudio de demanda para la compra de pañales, no había planes de almacenamiento, no había planes para distribución. Los pañales se arrumaron de mala manera en un almacén de Villa El Salvador. En 6 meses adicionales, en la celeridad que hubo para hacer esta compra, una compra directa, en la celeridad, 6 meses después solamente se había distribuido el 1% de los pañales. Lo que nosotros hemos demandado es una fiscalización a fondo. Hemos demandado que sea el Ministerio Público que determine. Y si hay personas que han sustraído, han robado, han hurtado esos pañales, que vayan a la cárcel luego de un proceso, señor presidente. Acá no vamos a desconocer que hay un Ministerio Público y hay un Poder Judicial, en donde la responsabilidad tiene que determinarse a través de una sentencia. Y eso está claro, señor presidente. Acá no vamos a imputar responsabilidades abiertas. No, señor presidente. Yo creo que las cosas claras y, bueno, definitivamente creo que acá tenemos que investigar a fondo y eso lo hemos señalado. Informó Central de Noticias del Congreso. Y en la Comisión de Cultura del Congreso, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión expresó su desacuerdo con la iniciativa para modificar la Ley de Radio y Televisión, que plantea que los canales de televisión de señal abierta destinen 2 horas de su programación diaria a espacios culturales. Para la próxima semana se espera la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Veamos la nota. En su exposición, Jorge Vaca Álvarez, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, dijo que el proyecto de ley denominado de promoción y difusión de la programación cultural a través de la televisión de la señal abierta, presentado por el congresista Agustín Molina, no distingue entre los medios de comunicación de acuerdo a su finalidad, es decir, entre los que presentan servicio comercial y educativo y que atentan contra la libertad de empresa. Yo lamento profundamente la ausencia del viceministro de Comunicaciones, que seguramente por la agenda no ha podido acompañarnos, pero es importante y es
crucial contar con un análisis respecto de nuestro organismo regulador. Nosotros somos un servicio regulado. Las empresas radiodifusoras deben colaborar con el Estado, pero no hay una precisión ahí. El congresista Víctor Andrés ha dado un recuento de algunos medios de comunicación de otros países. Si hacemos esa comparación, de repente un poco excesivo. Pero lleguemos a un medio, pues lleguemos a un punto medio. Pero lo importante es que se apruebe este proyecto, señor presidente, porque va a beneficiar y nos va a recordar que, mire, en el futuro, seguro los niños, que en algún momento nos va a reconocer, por fin, el Congreso se ha puesto de pie para poder decir no a este tipo de programas que de verdad hacen daño a la mente de los jóvenes y los niños. Añadió que imponer 2 horas de espacios culturales y educativos entre las 3 de la tarde y 8 de la noche afecta el prime time de los canales comerciales y por ende de sus ingresos. Dijo que los ejemplos de la televisión europea no son válidos para nuestra realidad, pues en ese continente la televisión surgió por iniciativa de los gobiernos, mientras que en Latinoamérica fueron iniciativas privadas. El proyecto de ley atenta contra la libertad de empresa de los medios, pues impone una cuota de contenidos y elimina cualquier posibilidad de que nosotros podamos, dentro de ese horario, que es uno de los más importantes en audiencia, generar los recursos que nos permiten seguir creciendo. Al señalar otros argumentos, Vaca mencionó que la iniciativa debilitaría la industria de la televisión nacional y pidió la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya hay una legislación donde se obliga a que tengan un porcentaje de producción nacional. Por eso es que existen telenovelas, una serie de producciones nacionales. Pero esas producciones nacionales siguen siendo imitaciones de las telenovelas brasileras, venezolanas, mexicanas, y se copian todo. Hasta el programa Combate es una copia, no hay nada creativo. Y claro, todo eso se vuelve comercial, ¿no? ¿Y dónde está el lado educativo? El Estado tiene la obligación de imponer horarios educativos. De otro lado, por unanimidad, la Comisión de Cultura aprobó incorporar la escenificación de la ceremonia ritual Bichama Raimi en el marco de la ley que oficializa los festivales y rituales de identidad nacional y que se inicia el 28 de julio de cada año. Y desde hace 33 años, a la fecha ya va a ser 35 años, se escenifica de manera permanente, siendo parte de la identidad cultural de los pueblos de la provincia de Barranca. La escenificación del Bichama Raimi tiene como escenario el templo sagrado de la fortaleza de Paramonga en homenaje al nacimiento de la civilización andina en la provincia limeña de Barranca durante el mes de julio de cada año. Informó Central de Noticias del Congreso. Al volver, jubilados de las AFPs podrán retirar el 50% de su fondo previsional en 5 años a través de la renta temporal con renta vitalicia diferida ampliada. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. La Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico del Congreso de la República fue creada el 4 de julio de 2013 por acuerdo de los presidentes de los 4 parlamentos miembros del bloque comercial. Este grupo está conformado por una representación parlamentaria multipartidaria, convocante, articulada y unida, que trabaja por los intereses del Estado. La Comisión Especial de la Alianza del Pacífico es una plataforma de articulación política, de diplomacia parlamentaria, de integración económica y comercial y de proyección al mundo que trabaja para desarrollar un marco legislativo que viabilice los acuerdos que surgen de este mecanismo y que velará por el cumplimiento del acuerdo marco entre Chile, Colombia, México y Perú. Nuestro país asumirá la presidencia pro tempore en junio de este año y con ello el Parlamento peruano, a través de su comisión especial, asumirá la presidencia de la Comisión Interparlamentaria. Alianza del Pacífico, futuro de la integración de América Latina. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso.
Una buena noticia, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs señaló que los jubilados de las AFPs podrán retirar el 50% de su fondo previsional en 5 años a través de la renta temporal con renta vitalicia diferida ampliada a 5 años y que entrará en vigencia este jueves 21 de mayo. Fue en la Comisión de Trabajo donde se hizo el anuncio de que los afiliados podrán retirar de manera acelerada sus aportes de 5 años y ya no en 2, lo que permitirá recuperar la mitad de su fondo. El superintendente adjunto de la SBS indicó que el afiliado pasaría de percibir el 22% de su cuenta en 2 años mediante la renta temporal con renta vitalicia diferida a recibir el 50% en 5 años. El objetivo de ampliar de 2 a 5 años es permitir al afiliado o al jubilado en ese momento que disponga de una mayor cantidad de recursos de la SIC en los primeros 5 años de etapa de jubilación. Esto es, si cuando uno tomaba una renta temporal de 1 año con vitalicia diferida, un afiliado recibía aproximadamente el 22% de su saldo durante la renta temporal en los 2 primeros años. Pero ahora, cuando un afiliado toma la opción de 5 años, el afiliado podría recibir en los primeros 5 años hasta el 50% o el equivalente de su saldo de la SIC. Durante su intervención, el legislador Johnny Lescano preguntó qué acciones ha tomado su oficina para devolver los aportes de aquellas personas que se encuentran sin trabajo y ya no siguen aportando a su AFP. Pero hay gente de 40, 50 años que tienen más que 25.000, señor presidente. Tiene 40, 50.000 soles, se está muriendo de hambre, está en vida activa y no le devuelven su dinero. A ver, que me explique qué lógica hay en eso. No, pues, el sistema como está diseñado y los intereses económicos de estas empresas no dejan hacer buenas reformas para que se haga justicia a la gente. Por su parte, el congresista Carlos Subino dejó en claro que el gobierno no tiene por qué subvencionar las aportaciones de quienes en su momento no lo hicieron y que es responsabilidad de cada trabajador pensar en su futuro. Es que todos quisiéramos vivir en el estado de bienestar. Es decir, de que no sea los aportes lo que al final terminan generando la pensión, sino que tuviéramos ese estado buena gente que nos dé, que aporte y que al final sea el que nos genere el bienestar que todos queremos. El superintendente adjunto de la AFP de la SBS, Michel Canta, sostuvo que con esta medida se satisface el pedido de los jubilados de disponer de una mayor cantidad de sus fondos, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Y en la Comisión de Economía se inició el debate sobre el proyecto de ley que modifica la actual tasa de mortalidad para fijar los pagos a jubilados en el sistema privado de pensiones, elaboradas a partir de estadísticas con experiencia propia. Veamos. Fue luego de la sustentación del proyecto a cargo del congresista Juan Pari, autor de la iniciativa, quien destacó que los cálculos de mortalidad en el sistema privado de pensiones del Perú deben considerar las cifras reales del país y no del extranjero, pues consideró poco probable que un afiliado viva hasta los 110 años. Simplemente es sincerar, simplemente es expresar la información y los datos que existen en nuestro país. De acuerdo a la información del INEI, la esperanza de vida es de 81 años en hombres y de 84 en mujeres. Ya pues, si eso, inclusive muchos dicen que son inferiores, pero bueno, tomemos los datos oficiales y no datos que simplemente se interponen y no conllevan a sincerar lo que es en nuestra patria. El legislador también se preguntó cuál es el destino de los aportes de las personas que fallecen antes de cumplir los 110 años. Son las personas que fallecen, obviamente, mucho más antes y con quién se queda esa plata. O sea, ahí hay un tema. Si es renta vitalicia, el derecho ahí simplemente queda. Entonces, ¿quién es el que se apodera ese dinero? Eso es un tema ya de apropiación, inclusive apropiación legal de un dinero que no le pertenece. Su colega Víctor Andrés García Belaúnde, autor de una iniciativa referida al mismo tema, destacó que el cálculo de la tasa de mortalidad en el Perú debe ser exclusivo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lo que yo planteo, presidente, es que la tasa de mortalidad se pueda fijar de acuerdo a las tasas de mortalidad preparadas por el Instituto Nacional de Estadísticas e Información.
pero también consideró que es importante incluir no solo la tasa de mortalidad, sino las regiones de procedencia de los aportantes. No se ha establecido el promedio de vida en el Perú por departamentos ni por regiones. No existe. O sea, los datos que traen acá, aparte de ser importados, no hay una equivalencia. No es lo mismo una persona que vive en Miraflores que una persona que vive en Yauyos. El promedio de vida en Miraflores es diferente al promedio de vida en Madián, que es un distrito olvidado de Yauyos, por ejemplo. En otros temas, el titular de la Comisión de Economía, Casio Guaire, aseguró que para contar con el respaldo de todas las bancadas, el proyecto de ley del Ejecutivo para solicitar la delegación de facultades en materia económica debe ser específico y muy concreto, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y en sesión ordinaria de la Comisión de Defensa se expusieron las acciones de seguridad ciudadana del cuarto trimestre del año 2014 y las medidas programadas para el 2015 por parte del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones. Veamos un resumen de lo que fue la sesión. El ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, se refirió al avance de la incorporación de tecnología de punta en la Policía Nacional, como es la interconexión entre comisarías y otras unidades, el incremento de vehículos motorizados y el mejoramiento de hospitales de la Policía Nacional y la realización de operativos policiales en gran número. Solo este año 457 millones, que es más de lo que se ha gastado en los últimos 4 años, solamente para equipos. Y el próximo año se ha previsto 221 millones más. En resumen, algunas partes nada más de las compras son más de 2.000 patrulleros inteligentes, 13 camiones antidisturbios, los famosos pinochitos o lo que eran los rochabuses, que no existen en la policía. Por fin vamos a comprar 60 ómnibus y minibuses. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, mencionó el trabajo con los demás municipios de Lima para obtener un serenazgo sin fronteras y al mismo tiempo creando sinergia con la Policía Nacional con el fin de lograr capturar y desbaratar bandas organizadas. Uno, que es la línea de trabajo concertado con todos los municipios de Lima, es decir, con todos los serenazgos, con la aspiración de convertir en un serenazgo único. Al respecto se han realizado todas las reuniones pertinentes, todas las reuniones, primero que la ley lo exige, con un análisis y una evaluación de las mismas, con las juramentaciones respectivas de los distintos organismos. Asimismo, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán Ceballos, manifestó su preocupación sobre el incremento poblacional en los penales, que llega al 126%, lo que obliga al mejoramiento de los mismos, con el fin de evitar el hacinamiento existente y crear áreas de aprendizaje para los internos. Que este fin de mes, en el penal de Cañete, se va a poner en funcionamiento el primer penal ya con el sistema de bloqueadores, y seguirá un cronograma que seguirán el establecimiento penitenciario de Guaral e Ica, que van a contar con esta tecnología y va a seguir de acuerdo al cronograma los otros establecimientos penitenciarios. El fiscal de la Nación y el Poder Judicial destacaron sus esfuerzos en la creación de centros juveniles para adolescentes, con estudio en institutos superiores y la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Entre tanto, la Fiscalía viene identificando grupos relacionados al terrorismo y narcotráfico. Es política del Poder Judicial y de la Gerencia de Centros Juveniles que estos menores, una vez que están resocializados, sean reinsertados a la sociedad y por tanto, sin salir de su régimen todavía de establecimiento cerrado, puedan desempeñarse en diversas actividades en la calle, o sea, fuera de los centros juveniles. En el caso de la trata de personas, es un tema que nos interesa sobremanera, pues yo debo decirte que solamente contamos con fiscales en Lima, una fiscal superior y algunos fiscales provinciales, pero no tenemos fiscales especializados en trata de personas a nivel nacional. Solo contamos con fiscales que ven asuntos comunes a quienes se les adiciona en sus funciones la tarea de investigar trata de personas. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Estadística mencionaron cifras importantes de robos y asaltos. Por ejemplo, 16 de cada 100 peruanos sufren robos de celulares y carteras.
Y lo más preocupante, solo el 16% denuncia el hecho por falta de tiempo o desconfianza de sus autoridades. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. Y el presidente de la Comisión de Salud, José Elías Ábalos, anunció el primer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, el cual tiene como objetivo generar un espacio de conocimiento, análisis e intercambio de experiencias en materia de salud. El evento se realizará del 3 al 5 de junio en la ciudad de Paracas. Decidimos hacer el primer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, incluyendo las Islas del Caribe. Este es un evento que hemos enviado invitaciones, va a ser el día 3, 4 y 5 de junio en la ciudad de Paracas, región Ica, en Pisco Ica, donde vamos a recibir a todos nuestros invitados. Van a venir, ya han aceptado venir 16 países de América a este evento que tiene como objetivo principal crear una red de conocimientos, una red de apoyo. Va a haber al final una declaración de Paracas en la cual todos los gobiernos tienen que estar involucrados en un mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, de la población, y tendremos necesariamente un intercambio de experiencias permanentes con esta red que se va a crear y que a partir de este año van a haber todos los junios en otros países este evento, obviamente con otros parlamentarios y con otras personas. Al volver, pobladores de Tumbes piden al Congreso y el Ejecutivo implementar el proyecto binacional Puyango-Tumbes para mejorar el agro de la región. Volvemos con los detalles. Hoy es el gran día. Hoy termina una de las mejores etapas de mi vida. Fueron 3 años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. De alegrías y también de llantos contenidos por estar lejos de mi familia. Pero valió la pena, porque he cumplido el sueño que tuve desde muy niño. Yo jugaba a ser mecánico, arreglaba mis juguetes y desarmaba la radio de mi papá en mi pueblo de San José Santillana, en Huanta. Ahora reparo motores de vehículos con sistemas mecánicos y electrónicos, porque soy mecánico automotriz. Hoy es el inicio de un nuevo camino. Me esforzaré al máximo y tendré mi propio taller para salir adelante, ayudar a los míos. Beca 18 cambió mi vida. Seguimos con más noticias. Pobladores de Tumbes pidieron al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo implementar los mecanismos necesarios para hacer realidad el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes. Fue durante la audiencia pública organizada por la Comisión de Pueblos Andinos. Tenemos el informe. Fue un reclamo unánime de la población tumbesina ejecutar sin más pérdida de tiempo el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, que de concretarse permitirá el mejoramiento e incorporación de mayores hectáreas de cultivo y contribuirá a elevar el nivel de vida de todos los sectores de la población. Ya es hora de que el tumbesino tome el toro por las astas, como decían nuestros antepasados, y la irrigación tiene que ser sí o sí. Ya no hay más tiempo que perder. Tenemos que suscribir un documento dirigido al presidente de la República, al ministro de Agricultura, al canciller, al Parlamento Nacional, pidiendo que en la brevedad posible se lleve a cabo este gran proyecto. No se mencionaba aquí el daño que viene ocasionando el río cada vez que crece de la manera que ha pasado últimamente a tantos centenares de agricultores dejándolos en la mera calle. No estamos en contra de la ley. Queremos que se ejecute y se apruebe esta ley y que se hagan nuestras dos irrigaciones. Que empecemos por la del proyecto binacional Puyango-Tumbes y luego a la margen derecha, que realmente es la que nos interesa para salir del desarrollo a todos los tumbesinos. A la cita asistieron, además del titular de ese grupo de trabajo, los representantes de esta región, Manuel Merino de Lama y María Cordero Jontay, representantes del Poder Ejecutivo y especialistas en el tema, quienes se pusieron sus aportes.
Los parlamentarios informaron que existen dos proyectos de ley, uno propuesto por el Ejecutivo y otro por Merino de Lama, orientados a la reducción del área correspondiente al Parque Nacional de Mauptape para hacer viable la construcción de infraestructuras de irrigación como parte del proyecto especial binacional. Quiero de verdad resaltar la presencia de ustedes, eso es básico para nosotros tomar nota, algunas de las inquietudes, ¿no? Y igualmente para poder compartir también la preocupación de la población, toda vez que un dictamen no solamente debe ser recogido de los técnicos, sino también de la población, cuál es la expectativa, cuál es la percepción, ¿no? Y si estamos trabajando algo que a ustedes les parece o algo que no les parece, ¿no? Entonces aquí el espíritu de alguna manera es hacer un trabajo en conjunto. A mi punto de vista incluso debe ir más allá de un compromiso binacional. Debemos pensar en cuál es el desarrollo, qué es lo que nos va a traer un proyecto, un cambio para la población, pensando en nuestra generación, pensando en el futuro. Y espero que lleguemos a esos consensos y que el único ganador sea el pueblo de Tumbes, alberguemos oportunidades de desarrollo de nuestra presión de frontera agrícola y oportunidad de trabajo para nuestro pueblo de Tumbes. Y yo estoy seguro que el presidente va a llevar una decisión positiva para que le traslade a los demás parlamentarios de los demás bancadas políticos y podamos dictaminar. Estoy de acuerdo de que se haga el proyecto binacional Puyango-Tumbes por fin de Sabemos que con esto va a traer muchos puestos de trabajo, casi 100.000 puestos de trabajo. También participó Eduardo Gariboto, representante del Ministerio de Agricultura y coordinador binacional, quien señaló que entre los beneficios del proyecto especial están la generación de nuevos puestos de trabajo, la incorporación de nuevas áreas agrícolas, la mejora de la calidad de los productos agropecuarios y el desarrollo turístico, informó para Central de Noticias del Congreso Ángel Capcha. El precursor de la independencia, Mariano Melgar Valdivieso, tendrá un busto en el Parlamento Nacional. Además, se vienen realizando las gestiones para que también se coloque uno en la ciudad de Nueva York, informó el presidente de la Comisión de Homenaje al Poeta Arequipeño, Juan Carlos Segure. Ya se ha coordinado con la presidencia, ya se tiene el lugar, la decisión del lugar para el busto de Mariano Melgar y también una placa en Pasos Perdidos, que hay un espacio ahí disponible justamente para relevar, difundir a nuestros héroes y personajes. En la sesión de la Comisión Especial de Homenaje por el Bicentenario de la muerte de Mariano Melgar, participaron los congresistas Claudia Coari, Jaime Delgado y Gustavo Rondón. Este último se manifestó sobre el pedido de expropiación de la propiedad donde nació el poeta de los Yaravíes. La agendarización de la ley de necesidad pública de expropiación de la casa de Mariano Melgar. O sea, creo que sería interesante que eso pudiera correr toda vez que estamos en fin de legislatura. A su turno, el parlamentario Jaime Delgado informó que gracias a las gestiones del músico Dante Valdés se podría colocar un busto de Mariano Melgar en la ciudad de Perú, ubicada en Nueva York, en los Estados Unidos. La ciudad de Perú, en Nueva York, ha tomado el acuerdo de poner un monumento a Mariano Melgar en Nueva York. Este sería el único peruano que tenga un monumento en Nueva York. Se informó también que la Universidad de San Marcos prepara el 6º Congreso Internacional hacia el Bicentenario de la Independencia, en el cual se llevará a cabo una mesa redonda denominada Mariano Melgar, la educación y las letras. Además, la comisión viene coordinando los detalles para la puesta en escena de la ópera Mariano Melgar, que se presentará en el Gran Teatro Nacional en el mes de noviembre. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Les recordamos que pueden seguir nuestra señal a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.